Esta es la hora y el día para abrir los toriles a la información taurina. Último tercio. Para que los oyentes y aficionados copen nuestras ondas, donde toreros se juegan la vida con arte ante el imponente toro y la soberbia media luna de sus astas. Abordan el tema para revelar su grandiosa y significativa magnificencia. Humberto Botero Jaramillo, Javier Adrados, Daniel Sebastián Ríos y Julio César Quintero Giraldo. Bienvenidos amigos, amigas, oyentes y taurófilos a esta nueva edición taurina. Último tercio. Que el creador del universo reparta suerte. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En el control master, Luis Quiñones, el Quiño. Nuestros colaboradores en la ciudad de Madrid, España, Javier Adrados. En la ciudad de Cali, Humberto Botero Jaramillo. Y este servidor, Julio César Quintero Giraldo, que los invita a los 120 minutos más taurinos de la semana. El último tercio, toros para todos, los protagonistas de la fiesta. Tenemos el honor el día de hoy de contar con la presencia del doctor Miguel Gutiérrez, el ganadero de la ganadería de Bravo de Ernesto Gutiérrez. Y bueno, pues tenemos muchísimas cosas que conversar con él, dado que se aproxima la feria de Manizales y la situación pues también está un tanto convulsa, por consiguiente tenemos muchas preguntas para el doctor Gutiérrez. Doctor Miguel Gutiérrez, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, Javier y doctor Humberto y Julio y todos ustedes amigos que nos están escuchando y viendo. Es para mí un honor estar en la compañía de ustedes por ese excelentísimo programa que además cumplen esa labor tan importante durante todo el año, que es de mantener viva la afición a los toros. Labor importantísima que ha venido mucho a menos por otros medios de comunicación y por eso los felicito. Desde hace más de 60 años, hablar de toros en Colombia también es hablar de Manizales, la Feria del Café, uno de los patrimonios culturales de la nación, gira en torno a su temporada taurina. La fiesta brava, como ningún otro lugar, hace parte de la idiosincrasia de la mayoría de sus habitantes, y los toros en Manizales tienen una denominación de origen, porque allí hablar de toros es hablar del hierro del doctor Ernesto Gutiérrez Arango, uno de los orgullos de la región. El doctor Ernesto Gutiérrez es un nombre ilustre e histórico en Manizales, que evoca a un patriarca decisivo en el porvenir de su terruño, médico de profesión y ganadero por afición. Llegó a tener la máxima investidura de su ciudad como alcalde de la capital caldense en 2 oportunidades. Bienvenido, doctor Miguel, a nuestro programa. Y ya que usted hace presencia este año no solamente con 2 festejos en Manizales, sino en Cali también, y abriendo la temporada taurina de Cali, ¿cómo se siente usted? No, muy complacido, primero que todo, de poder lidiar en Cali nuevamente. Cali ha sido una plaza donde otrora lidiábamos todos los años y luego que pues, han cambiado las cosas y venido desafortunadamente con un número menor de festejos, pues no ha sido tan fija, tan permanente ese lidiar año tras año. Y ahora pues tenemos la oportunidad con un muy buen cartel y con una ilusión muy grande porque estamos esperando que la afición
se pellizque en el buen sentido de la palabra, no solamente aproveche los extraordinarios carteles que hay sobre la mesa, sino que acudan a la plaza, porque ahora más que nunca es el momento en que necesitamos que los aficionados se dejen ver y acudan, como ya lo dije, a la plaza, porque es fundamental, no solamente en la Plaza de Toros de Cali, con su temporada inicial, iniciando el 26 de diciembre con la corrida nuestra, sino luego en Manizales también con la Semana Tradicional de Toros, que esas son las únicas 2 temporadas que veremos, que están cargadas de buenos carteles, de excelentes carteles, que seguro ahora comentaremos, y que obviamente deben despertar en los aficionados la curiosidad de verlos y que asistan a la plaza es nuestra ilusión. Las camadas de su ganadería, doctor, siempre han sido largas, grandes. De hecho, le han dado la oportunidad no solamente de lidiar en Colombia, sino incluso en Venezuela y en algunos otros lugares del hemisferio americano. Al reducirse las corridas de toros en Colombia, si sigue siendo la camada grande, entiendo yo que va a sacar usted 2 o 3 o 4 corridas de toros de lo mejor que pueda tener en la camada del presente año. Sí, por supuesto, Javier, pero ya el número de toros que nosotros preparamos ya es mucho menor. Hemos lidiado muchos festejos, muchos novillos en festejos menores, en los cursos prácticos de Manizales, particularmente para la escuela taurina de Cormanizales, nuestra escuela taurina, muchos novillos, porque obviamente poner los toros, si tú no tienes dónde colocarlos, pues es algo absurdo y en una economía que no es fácil con los costos que tienen las operaciones del agro hoy en día y particularmente la de los toros con los precios de los concentrados. Y además, repito, lidiar para no, preparar para no vender, pues obviamente sería un absurdo que nos golpearía económicamente aún más de lo que ha pasado últimamente con la disminución ostensible de tantos festejos y tantas poblaciones, no solo en las ciudades capitales, Bogotá, Medellín, sino en provincia. Doctor Gutiérrez, con las muy buenas tardes. Le saluda Julio César Quintero Giraldo. Por acá, en Cali, tuvimos la fortuna de un toro que no se nos va a olvidar jamás. Se llama Rotolando y creo que ha tenido buenos descendientes, porque también hubo un indulto en Manizales, como que la descendencia de Rotolando. ¿Cuáles son los abuelos y los padres de Rotolando? Sí, en realidad es un muy buen recuerdo para todos los taurinos, particularmente para nosotros también. Lidiar en Cali para los toros por la temperatura, pues es un hándicap que tienen que sobreponerse, por lo que ya pues es fisiológicamente conocido. Y este toro que se lidió un 28 de diciembre del 2015 particularmente por el Juli, pues efectivamente, si no es el mejor de los toros que hemos lidiado y de la lista de los indultados, pues no sé cuál sería el mejor. Para mí sí fue un toro extraordinario. Es un toro que sus ancestros en nuestro encaste propio pues son los que nosotros hemos tenido en base al Murube y el Santa Coloma. Entonces es un toro que ha tenido un hermano en un festival, el Cuentero, en un festival aquí en Manizales, que le correspondió a Roca Rey. Es el otro toro, es el primer hijo de Rotolando que entra a esta nutrida lista de los indultos nuestros. Es un toro que da muy buen tipo, da unos toros muy bonitos, y
esperamos que sigan embistiendo, porque en la camada y en las corridas pues viene al menos uno o dos de los hijos de Rotolando y que nos están dando bien, y esperemos que haya continuidad en poder mantener esas características por las cuales nosotros tanto hemos trabajado, como son la calidad y la bondad. Doctor Miguel, el primer toro indultado en la ganadería de ustedes fue el número 41 del nombre Tornillo, el 11 de enero de 1974 por Damaso González en Manizales. Y el último se llama Emir, el número 498 del 17 de enero de 2024 por Roca Reyes. 12 de enero. 12 de enero del 24 por Roca Reyes Manizales. 74 toros indultados de su ganadería desde 1974 hasta 2024. Estamos de acuerdo. Es un orgullo para nosotros poder tener para la ilustración e historia de la ganadería este número de toros importantes, y bueno, pues han salido en todas las plazas de Colombia, la mayoría en Manizales, que es donde más lidiamos, como es obvio, está el número mayor, pero en Cali particularmente, si revisamos la lista, ya son 5 los toros de la ganadería Ernesto Gutiérrez que han merecido los honores del indulto en la Plaza de Toros de Cali, un honor para nosotros también. Claro, en Cali, por ejemplo, Paco Perlaza indultó a Tablante en julio 30 de 2005, y después Luis Bolívar en el año 2011 indultó a Colillero, y después Julián López el Juli a Rotolando, y después Sebastián Castela a Boticario. Esos son los toros indultados en Cali, ¿de acuerdo? Te faltó el primero, que fue el Laurcalco de Ramiro Cadena en diciembre 28 del 2002. El 2002, correcto. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, señor. 5 toros indultados. Sí, pero en muchas partes. Yo tengo la lista de los 74 indultados, que usted hace poco me la pasó. Sí, y en muchas partes de Colombia, toros indultados de ustedes, ¿no? Manizales, Bogotá, Armenia, Medellín, Sogamoso, Ibagué, Villa María. Eso es aquí el municipio al lado de Manizales. ¿Por qué? ¿Fue que montaron una plaza allí? Sí, la montaban, anteriormente la montaban en la Feria de la Horticultura, que era como a mediados del año. Eso era como a ver, ¿en qué fecha fue? Yo creo que este toro se llamaba... En junio 19, en julio... Cosechero. Bueno, entonces... En junio 19 del 93. Entonces era ahí en la mitad del año, el cosechero, claro, de Gitanillo. Entonces esa era una plaza que armaban antes prácticamente todos los años en esas fiestas. Junio 19. Ya luego fue perdiendo la vigencia. Las fiestas, igual que en muchas otras poblaciones, las siguen realizando en ese municipio, pero desafortunadamente ya sin toros. Claro, y en Supía también, en Chuachí, en Santa Rosa, en Mérida, Venezuela, sí. Relator. Sí, señor. César Vanegas. César Vanegas, sí, señor. Claro. En Pacho, Cundinamarca. Sí, ese fue un festival en honor al ancianato de allá, y fue un toro extraordinario, vainillero, sí. Duitama indulta a Quimbaya el 5 de enero del 13, por Luis Bolívar. Luis Bolívar, sí, señor. Claro. En Chuachí, Manuel Libardo también. Sí, bueno, es una nutrida lista, gracias a Dios, como ya lo dije, sí, señor. Momentos gloriosos de la ganadería que sin lugar a ninguna duda forman parte de la historia de la tauromaquia en Colombia y en América, como decíamos antes. Ahora bien, ¿se puede deducir por lo que usted nos está manifestando, doctor Gutiérrez, de que se han visto obligados, dadas las circunstancias, a reducir el número de ejemplares? Me refiero tanto
a hembras de vientre y por ende, lógicamente, en el momento que se reducen las hembras, pues se van a reducir también los toros, ¿no? ¿Han tenido Sí, que reducir hembras? en realidad nosotros por cabida y cuando vinieron unas épocas donde ya las lluvias no son en la forma que las esperábamos siempre, que había unos meses más secos, otros menos secos y nos han venido unas épocas de pocas lluvias y nos hemos apretado bastante en la capacidad de albergue de la finca porque pues, los pastos en verano tampoco crecen, en los inviernos exagerados tampoco. Y por esa razón nosotros hicimos un recorte de vacas, un recorte relativamente importante, pero el recorte mayor al no tener claros estos sitios donde lidiar, sí ha sido lidiando en festejos de menor categoría, de mucha menor categoría, y hemos lidiado, repito, muchísimo en los cursos prácticos de la escuela de Cor Manizales, aquí en Sí, Manizales. pero ahí han lidiado herales, ¿no? Claro, Primordialmente. hemos lidiado, sí, exactamente, por eso son que no llegan ni a utreros y que no alcanzan a recibir pienso adicional, o sea que los costos de preparación, a diferencia de una corrida, pues obviamente no están inmersos en esos novillos y además es la posibilidad de salir de ellos también porque sabemos que si llegan más arriba pues no tenemos dónde venderlos. Y ahora se acaba de aclarar el protocolo del Perú, pero con muchas condiciones, aunque nosotros no nos pidieron toros para el Perú, porque ya todos sabemos cómo comenzó la temporada, porque acaba de comenzar en Hacho, y las condiciones que ha puesto el SENASA, que es la entidad sanitaria de allá, que corresponde al ICA nuestro, son unas condiciones con una serie de enfermedades que inclusive no existen en América. Y, o sea, no es fácil, esa es otra pata que le nace al cojo. Si quisiéramos exportar, tendríamos en este momento un inconveniente grave en la parte sanitaria por el SENASA, que es la entidad sanitaria del Perú. La, tra la tradición de los Gutiérrez data más de 100 años en la parte ganadera. Si tenemos en cuenta a su bisabuelo, que tenía una finca que se llamaba La Finaria, don Liborio Gutiérrez, que lidió en Manizales en 1911. ¿Qué nos puede decir sobre estos eventos? Y después su abuelo y posteriormente, como ya sabemos todos, su padre y su hermano que fundaron la ganadería. Sí, efectivamente, don Liborio Gutiérrez en La Finaria. Tenemos unos afiches que inclusive papá no tuvo muy claro en ese entonces, pues porque no había nacido aún, que de dónde nació esa afición, pero lo que sí se sabía era que en ese entonces se movían los ganados a pie, eran unos ganados que venían, contaba papá particularmente del Cauca, y esos novillos salían gordos de allá y pues imagínense, y llegaban flacos. Y en La Finaria, que es una finca relativamente cerca a Manizales, por el kilómetro 41, que es la gente que más mejor puede ubicar Santágueda y el kilómetro 41, los tenían que volver a engordar. Y en ese proceso los entraban a un corral y los manteaban con un poncho, bueno, con una ruana, los que embestían eran los que traían a esas plazas, que acordémonos que en la historia de Manizales hay registradas 18 plazas, obviamente desde el siglo antepasado, donde se realizaban unos festejos con esos ganados criollos y ariscos, que eran lo que había. Y ya luego, don Roberto, que era pues mi abuelo, no tuvo nada que ver con los toros, inclusive esos toros de La Finaria nunca se volvieron a lidiar,
y ahí hay un bache que no sé qué pasó, seguro porque a don Roberto no le interesaban, sería, pero de todas formas, sí está la historia de don Liborio, y luego ya en el 48, que es cuando papá decide hacerse ganadero, que lo hace con su hermano Hernán, mi tío Hernán, que estaba 8 años mayor que él, que estaba estudiando en Bogotá y que ellos habían perdido a su padre, a don Roberto Gutiérrez. Y entonces ellos compran las primeras vacas de don Pepe Estela y en fin, ahí viene toda la historia de Francisco García, hasta que en 1952 y 54 ya traen lo puro de Murube de España. Y ahí comienza, digamos, ya la ganadería pura, y lo otro pues se desechó lo que ellos tenían, pero en realidad en el 48, cuando papá era aficionado práctico, cuando era estudiante en la Nacional de Bogotá, toreaba cuantas veces pudiera en todos los festejos que había en los alrededores de Bogotá, porque él era estudiante de medicina, y entonces ya luego ya lo de la ganadería, al importar lo de Urquijo, pues ya eso iba completamente en serio, y así es como lo hemos tratado de llevar hasta nuestros días. Bueno, evocar un poco cómo fue la importación de ese ganado, que lo trajeron, entiendo, en barco. Y hay muchas anécdotas sobre eso. Doctor Miguel, ¿recuerda eso? Claro, pues yo no recuerdo porque no había nacido, pero de Claro. todas formas, la historia, sí, perdón, la historia, para que la gente no, pues, Claro. se sitúe Tampoco un lo crea poquito también. dónde está la que tampoco, así parezca. Claro. Entonces, esa fue una travesía de 32 días, unas vacas que embarcaron en Cádiz, pues Juan Gómez, que era es el nombre de la finca, pero ya no tiene toros bravos, de Urquijo, en el sur, en Andalucía. De ahí llevaron las becerras y los 2 toros. Fueron 14 becerras y 2 toros la primera importación en el 52 a Cádiz. En Cádiz las embarcaron y la travesía fue de 33 días para llegar a Cartagena, donde un DC-3, de los cuales todo esto es por las fotografías que quedaron de toda esta odisea, se trajeron a Pereira en unas cajas pequeñas hechas para el tamaño de las becerras, que eran unas becerras que eran heralitas y pequeñas, entonces se manejaban con facilidad esas cajas, y también venían los 2 toros, Empotrado y Millonario, que fueron pues los que dieron origen a la ganadería. Entonces la travesía, los 33 días de Cádiz a Cartagena, y luego ya el vuelo charter, llamémoslo así, del avión DC-3 para dejar las becerras y los toros en la finca Quimbaya, en el municipio de Pereira, donde en realidad estuvo mucho tiempo la ganadería, hasta la partición de los hermanos Gutiérrez, que fue en 1968, y en el 69 ya se movieron para otras fincas, en el caso inicialmente de lo nuestro, para La Esperanza cerca a Manizales, y lo de Hernán para el Tigre, en el mismo sitio y las mismas condiciones geográficas de Quimbaya. O sea que ahí era donde tuvieron las vacas, hasta que hace relativamente poco ya Jorge, mi primo, ya en la ausencia de Hernán, pasó las vacas también para Pacho, Cundinamarca. ¿Ahí era que venía Flor de Café? No, señor. Flor de Café era hijo de Tabernero, que era uno de los 2 toros Santa Coloma, eran Avellano de la línea Saltillo y Tabernero, que era negro, de la línea Ibarra. Y de ahí, con una vaca pura de Urquijo, la Flor de Café, es cuando nace el toro Flor de Café, que además no fue ni tentado, fue una cosa de olfato de papá, que le pareció, necesitaba un semental, y le pareció por sus hechuras que era un toro que podía funcionar, y acertó en una forma increíble, porque ese fue el toro que le comenzó a dar a la ganadería
las condiciones de atemperarla y darle mucha calidad y una nobleza y una bondad, obviamente, que es la bandera de nuestra ganadería, así sea tan criticada por muchos, pero esa es la realidad. Y fue el toro Flor de Café, que era 50 Murube y 50 Santa Coloma, el que le dio estas características a la ganadería, y luego nosotros, en base a esos resultados, seguimos pues trabajando genéticamente para que no se nos pierda, y obviamente tratar de que el toro sea siempre el toro más bravo, porque muchas veces cuando se habla de los toros bondadosos, entonces pues es una cualidad extraordinaria para los toreros, pero de todas formas nosotros queremos que sea una bondad con codicia, que es perfectamente posible, porque definitivamente la emoción y la codicia la deben tener los toros para que las faenas vibren. Definitivamente, cuando hemos tenido inclusive épocas en nuestra misma ganadería hace años de una sosería preocupante, y que por fortuna pues logramos salir de ella y llevamos manejando como nos hemos propuesto con los diferentes cruces esa estabilidad, no solamente de la clase y de la bondad, sino de la bravura. El toro codicioso es el que definitivamente es el que todos los ganaderos buscamos, y siempre digo yo que es el toro ideal, que no existe, pero lo tenemos que buscar todos los ganaderos porque es el que queremos ver. Me atrevería incluso a pronosticar que la ganadería de ustedes va a tener un nuevo capítulo en la historia de la tauromaquia en Colombia en esta temporada. Y es precisamente porque, bueno, ustedes van a lidiar en Cali con un cartel donde uno de los diestros, Luis Bolívar, será su penúltima actuación, ya que días después dará la última, y como ha anunciado ya su retirada de Cali, así lo ha dejado él. Pero hay otro hecho más importante, que es donde yo quiero llegar, justamente, donde quería ir, y es que yo diría que casi con seguridad, y usted no lo podrá más o menos ratificar ahora, que Enrique Ponce se va a despedir de Colombia en Manizales. ¿Será con un toro de Ernesto Gutiérrez? ¿Con su ganadería? Sí, señor. Sí, señor. Los carteles salen el jueves, o sea, 3 días, pero la respuesta un poco atrevida, porque conozco el cartel y hasta ahí solamente voy a decir, sí, señor, será con un toro nuestro la despedida. Ahora que estaban hablando de Flor de Café, pues la abuela es Flor de Nardo, ¿verdad? Sí, señor. La abuela es Flor de Nardo, tienes toda la razón. Si yo dije que la madre era Flor de Café, sí es Flor de Café, pero la abuela es Flor de Nardo, que fue la importada. Hay una anécdota muy importante, y es que su señor padre, siendo universitario, viajó a Pasto y le compró a Calixto Rodríguez un toro solo para verlo, únicamente para verlo, y ese toro murió de garrapata. ¿Eso es verdad? Sí, señor. Lo único diferente ahí es que se llamaba Sixto Guerrero, quien se lo vendió. Seguramente eso pasaron por la frontera y a la carrerita ese toro, porque en ese entonces pues no había muchas normas sanitarias, y papá efectivamente, los amigos le decían, pero Ernesto, ¿tú para qué has comprado un toro? Lo llevó allá a Quimbaya, y exactamente duró poco por la anaplasmosis, la fiebre garrapata. Eso es completamente cierto lo que acabas de reseñar. Y dijo, no, lo compré para verlo. Ahí está. Y ahí fue, pues ahí era la afición que él tenía, y es un cuento que hoy pues es una curiosidad, pero parecía una ociosidad, como le decía yo a papá en su momento cuando hablábamos de ese tema. Temporada número 70 en Manizales, en enero del año entrante. Una nómina bien interesante de toreros. Impresionante, diría yo, impresionante de toreros. Sí, en esta situación, con todos estos momentos tan difíciles que hemos venido teniendo las últimas épocas, y hay que ver
obviamente de la mano tan acertada de Cormanizales, particularmente del doctor Juan Carlos, porque eso tiene nombre propio, Juan Carlos Gómez, que con su experiencia, su capacidad y su capacidad de mirar esas conveniencias y ese futuro de la ciudad, pues yo creo que nunca habíamos visto así los carteles no estén sino en 2 o 3 días en la luz pública, pero ya obviamente quienes vienen están a la luz pública y no pueden ser mejores, definitivamente no pueden ser mejores estos carteles. Y ellos son Cristóbal Pardo, Román Collado, Emilio de Justo, Manuel Libardo, Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque, José Arcila, Juan Hernández, David Galván, Tomás Rufo, Alejandro Talavante, Luis Bolívar, Antonio Ferrera, Sebastián Castela, Enrique Ponce y Juan de Castilla. Una nómina excelente de toreros y que va a servir para hacer unas muy buenas combinaciones y definitivamente celebrar muy bien los 70 años Manizales en enero del 2025, doctor Miguel. Yo creo que ahí tú lo has dicho claramente. Ahí todos los taurinos vamos a estar de acuerdo en la excelencia de los carteles y desafortunadamente no se puede pedir más, porque lo que hay en la actualidad, pues yo lo único que lamento, y es un poco porque es mi amigo y lo aprecio, es el tratamiento que Roca Rey le ha dado a Colombia. Yo esa sí es una queja que pues algún día de una forma muy sutil y educada le diré que nos ha sorprendido a muchos taurinos, porque este era el momento para estar también aquí. Y es el único que falta, pero no va a hacer falta, como lo dice la empresa. ¿Quiénes lidian su corrida? ¿Quiénes lidian su corrida en Cali? Antonio Ferrera, Bolívar y Adrián. Y Fernando Adrián ya ha dicho, a pesar de su cogida y de su problema en el pie, que viene a Cali, ¿no? Ustedes tienen también esa confirmación, porque en determinado momento él ya estaba anunciado cuando tuvo la acogida y parece que se ha recuperado satisfactoriamente. ¿Qué noticias tienen ustedes al respecto? Sí, la misma que él definitivamente sí confirmó que viene a Cali, que se alcanza a recuperar para estar en Cali a partir del día 26 de diciembre, que es cuando se abre la temporada taurina con su corrida, y que esa fue una buena decisión de la empresa de Cali, abrir la temporada con una corrida fuerte, porque generalmente no ocurría así, sino después del 27 que empezaran a llegar los toreros españoles, pero ahora abren con Ernesto Gutiérrez y con un cartel muy bien rematado como el que usted acaba de mencionar. Sí, señor, por eso esperamos que eso motive a los aficionados, porque es que no solamente hay que sentir la afición, sino hay que manifestarla yendo a la plaza. Eso lo voy a repetir 7 veces, pero lo estoy repitiendo siempre, porque eso es una cosa muy importante, así como fue importante la marcha en Bogotá en compañía de los galleros, porque era increíble ver esa plaza como la vimos, que ese, no sé si era otro tema que tú tenías o no, pero yo me atrevo a ponerlo. Eso, así mismo hay que acudir a las plazas para ver las plazas llenas o para ver las plazas casi llenas, que es lo que necesitamos para que poder sentar esto de que nosotros podemos ser una minoría, pero que somos importantes también por las razones ya 1000 veces citadas. Javier. Y en opinión del ganadero, pero primordialmente del aficionado, doctor Gutiérrez, ¿qué puede haber pasado con Roca Rey para que no esté en Manizales? No me atrevo porque antes de esa acogida tan espeluznante de Madrid ya había tomado la decisión y lo había dicho, como se lo dijo pues a su apoderado y se lo dijo también a Juan Carlos Gómez particularmente,
que él se iba a tomar unas vacaciones con la familia y que esas fechas coincidían exactamente con los tiempos que él necesitaba para esas vacaciones. Muy respetable, obviamente. Lo que pasa es que aquí, como ya los notamos, hay otros ingredientes adicionales que son los que pues, me llevan a mí a hacer ese comentario, que es el momento taurino de Colombia, donde una persona como él, con su importancia, con su tauromaquia, pues la afición lo estaba esperando. Pero bueno, pero ya sabemos que están los carteles que ya hemos dicho los nombres de las primerísimas figuras de la actualidad, entonces pues ya no nos quejemos, pero para responder que no sé si me fui por una rama, el único conocimiento que yo tengo, Javier, eran las vacaciones con su familia. Perdona que yo siga con el asunto de las notas, porque la verdad es que estoy preparando un artículo para las revistas Tauros, donde pues hablo del origen de dos encastes en una ganadería emblemática. Pues obviamente la ganadería emblemática es la de ustedes. Estamos con una nota que me llama la atención también, y es la de que cuenta Jorge, su primo, Jorge Gutiérrez, donde dice que a un torero español no se le concedió la oreja, y ese era, el juez era Juan Pellicer, y que el torero aprovechó los micrófonos y lo insultó al juez. Entonces, Ernesto y Hernán, don Hernán, fueron a la comisaría donde el alcalde fueron primero y le contaron eso, y el alcalde, que en ese tiempo era, a ver si lo tengo por acá en mis notas, pues bueno, no, se me ha perdido, pero año? el alcalde le ordenó, Pedro Uribe Mejía, sí, señor. el alcalde le ordenó que no iba a permitir que en la Plaza de Toros de Manizales se cometieran esas groserías, y le ordenó a la policía que lo metiera a la cárcel con uniforme y todo. El uniforme pues era el traje de luces. ¿Es verdad? Sí, señor. Sí, señor. Ese fue Jaime Hostos. Y don Pedro Uribe efectivamente era el alcalde. Y Juan Pellicer Cámara era juez de la México. Y mi tío Hernán vivió unos años en México y allí le conoció por los toros. Y se hizo muy amigo de ambas familias, no solo de la de mi tío, sino de la nuestra. Amistad que conservamos, que sus hijos conservamos aún. Y entonces a él lo invitaron, yo no sé si es el 58 o el 59, puedo estar equivocado, pero era en esa época cuando él lo invitaron a la feria y le pidieron el favor de que fuese él quien dirigiera y presidiera las corridas, y efectivamente así fue. Y Jaime Hostos fue el que tuvo ese desagravio para con él, con un gesto bastante pues grotesco y una palabra bastante dura. Y obviamente, con uniforme y todo, don Pedro Uribe lo mandó y lo tuvo allá en la comisaría. Eso es cierto, eso es completamente cierto, de esos cuentos anecdóticos tan importantes que hay en torno al toro. Pero qué bueno refrescar eso, refrescar nuestra amena charla con ese tipo de cosas. Javier. Bueno, han estado hablando de las posibilidades de Cali en la corrida. Sin lugar a ninguna duda, que a mí me acaba de llegar una nota aquí a mi redacción particular, ya en el sentido de que Fernando Adrián sí desea estar en Cali, y su deseo es por encima de cualquier otra cosa. Ahora, los médicos le han diagnosticado rotura del menisco interno
con un esguince en el ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento colateral medial, con posible rotura de este ligamento. Entonces, este tipo de lesiones que se curan perfectamente, pero requieren tiempo. Ese es el tema, de que requieren tiempo, ¿ya? Entonces, el tiempo es corto y es finito. Quiere decirse de que aquí a diciembre quedan 3 meses, ¿ya? Con una rotura de menisco interno, 3 meses es muy corto. O sea, seamos honestos y sensatos, ¿no? Claro. Es muy corto. No quiero yo con esto crear una polémica, ni mucho menos en el sentido, pero es la realidad de lo que tenemos en este momento. Sí, el diagnóstico médicamente, olvidémonos, no alcanza. Y sobre todo que ahí está sujeto con lo del menisco, está sujeto a una operación y que la recuperación no es pues tan de días. Y es que el tiempo ya, es que fíjate que ya vamos para noviembre. Es que 3 meses. Menos de los 3 meses. Menos, estamos a 28. Porque los 30 días de noviembre son 45 días. Sí, claro. 50 días. Sí. Doctor Miguel, usted lidia el festival y lidia una corrida. Y entiendo que las otras corridas que van a Manizales son Carlos Barbero, Juan Bernardo Caicedo, César Rincón, los Gutiérrez, Jorge Gutiérrez, y la novillada es de quién? La novillada. De Mondoñedo. De Mondoñedo. De Mondoñedo, sí señor. Entonces, ahí viene un tema que no sé si a ese te referías ahora, que es el Festival de Cali, que no está muy claro, porque a mí me pidieron un toro adicional para el Festival de Cali, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pues ellos... Toro adicional, porque el festival no está muy anunciado como, bueno, es la información que yo tengo, no sé cuál tienen ustedes, que se va a lidiar en el festival, entonces, porque parece que alguien había escrito. En el festival inicialmente habían dicho que iban 6 toros de diferentes ganaderías, 6 novillos toros de diferentes ganaderías, pero después corrigieron, entonces dijeron que no, que iba era una corrida completa de Salento, que todo sería de Salento. Entonces, pero ahora usted dice que le pidieron uno adicional, entonces no entiendo qué ha pasado, seguramente, no sé si fue que tuvieron que reemplazar algún novillo toro de Salento. No, porque esto fue muy al principio. Pueden haber cambiado de parecer y no me lo han informado. Porque sí. este compromiso fue desde que vino Luis a ver la corrida. Eso fue el sentir que pudo haber cambiado perfectamente y simplemente no me han anunciado de que el novillo toro no venga, que no hay ningún problema, obviamente. Pero puede ser desinformación mía, posiblemente porque no me lo han dicho. Sí, porque ellos públicamente anunciaron la corrida, después anunciaron la corrida de Salento, completa de Salento. Creo que son 8 novillos ese día, 8 toros, algo así. Creo que sí. No, o 7. 8 toros son el 29. 7 toros el día del Festival Taurino de Cali. 7 porque van a echar uno a Cristian Restrepo, al niño. Pues no. Pero aquí el cartel dice Ferrera, Castela, Talavante, El Payo, Castrillón, Guillermo Valencia y Juan Hernández. Ahí hay 7. Hay 7, ¿no? Sí, exacto. Sí, ahí hay 7. Hay 7. No está. Y Cristian Restrepo no está. ¿No está Cristian Restrepo? No está. No está. A él precisamente le dieron el séptimo, a Cristian Restrepo Jr. Entonces sobraría uno de los que están aquí. No sobraría, no. Si tenemos 7. No están. Sí, ahí anunciaron 7 toreros. Claro, aquí hay anunciados 7. Entonces, si anunciaron 7, van a ser 8. Van a ser entonces 8 novillos.
porque le van a, 8 toros, pues, porque le van a echar un novillo a Cristian Restrepo. Bueno, Seguro, sí, señor. Puede Sí, ser, puede sí, ser, así sí, es, señor. así es. Sí, señor. Y este Es, novio está bien. Julio, bueno, no sé si todavía hay necesidad de estar vigilando los toros día y noche, porque cuenta su señora madre, que en paz descanse, que en tiempos atrás había que estar muy atento a los bebederos de agua, porque ahí se les echaba tranquilizante los amigos envidiosos que querían que esa ganadería pues no triunfara, porque no les convenía. Esa práctica todavía existe, hay todavía que estar pendiente de los toros. A mí es una práctica que no me consta. Yo desde muy, muy niño estaba metido en los corrales y en el agua, en la comida, en todas las cosas. Esa es una práctica que a mí pues no me consta que no la hubieran hecho, pues obviamente menos hacerla, ni me faltaba. Eh, pero con lo que sí crecí es con el cuidado, por la razón que sea, que les vayan a hacer a los toros o que simplemente llegue alguien a molestarlos de una persona que quiere verlos. Si no restringen la entrada del público a esas pasarelas de Cali, digamos, qué fácil es que estén los toros echados tranquilos, que vaya alguien que no tiene nada que ir a ver y con un poncho comience a bolearlo para ver los toros, los hace parar, los hace cambiar el genio, los hace de pronto pelear. En fin, hay unas consecuencias que pueden ocurrir si no se tiene un cuidado que alguien permanentemente esté con los toros. Y así hacemos nosotros, lo hemos hecho toda la vida en todas las plazas. Hay plazas que son más fáciles de cuidar los toros porque tienen un cerrojo y nadie puede entrar, y así todo hay alguien pendiente de allí, como en Manizales. Hay unas plazas un poco más vulnerables en ese sentido, pero extraordinarias para los toros, como son los corrales de Cali. Entonces, es algo con lo que nosotros siempre hemos mantenido esa disciplina de tener a alguien con los toros, de que estén cuidados para evitar cualquier tipo de molestia y además cualquier tipo de abuso ya de mala fe, como puede ser darle un tranquilizante a los toros en el agua. Eso se ha ventilado siempre, como muchas otras cosas, de que los sacos en los lomos y que les untan algo en los testículos y que en los ojos una pomada y todas esas atrocidades que sabemos que no se hacen, esas sí no se hacen, pero los antitaurinos hablan de ellas porque por el temperamento del toro eso sí sería imposible de hacer. Entonces ahí me extendí un poquito en la respuesta, pero los toros siempre y todas las ganaderías generalmente lo hacemos, que es que los toros siempre estén con alguien al lado. Y se hacen turnos o se ponen las hamacas como lo hacemos en Cali porque la temperatura lo permite, no en otras plazas, pero los toros sí se cuidan muy bien, por tranquilidad de todos además. entremos en un tema, doctor Gutiérrez, que bueno, es inevitable que lo toquemos, ¿ya? Y creo que cuanto más lo hagamos, pues ayudamos y apoyamos más a la fiesta. Usted, doctor Gutiérrez, ha sido uno de los ganaderos que siempre ha estado dando la cara y en las primeras líneas del frente contra pues estas situaciones antitaurinas que se han venido dando en Colombia. ¿Cómo está en este momento la situación realmente? ¿Cómo la siente usted? ¿Cómo está esa unidad de todos los sectores del taurismo fuera de Manizales? Pues sabemos que en Manizales ahí todos van a una, eso es como Fuente Ovejuna, sin lugar a ninguna duda. Pero en Colombia en general, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo está en este momento? Hemos especulado muchísimo. La verdad, ¿cuál es? Estamos en manos de la Corte. La Corte Constitucional es la única que puede poner esto en orden o definitivamente que nos acaben de acabar, porque ya hicimos lo que teníamos que hacer,
poco cuidado nos han puesto por la forma como se ha manejado, por la politiquería, diría yo, politiquería barata que ha habido en todas estas decisiones, con las finalidades pues, que tiene el gobierno con ciertas actividades, pero como yo todavía creo en lo que pues, me consta y sobre todo me enseñaron y lo hemos visto en otras ocasiones, que los señores magistrados son unas personas muy respetables y de los 9, una altísima mayoría sabemos que son gente que no se va a dejar permear, como se han dejado permear otros políticos, por eso lo de la politiquería, y que estamos en manos de ellos. Esa es la respuesta. A nosotros no nos queda otro camino. Ya todo lo que hablemos y volvamos a decir ya no lo tuvieron en cuenta, porque ya sacaron la ley como la conocemos, que la sacaron, y entonces ahora que tengan la razón los que nos han dicho constitucionalmente está al revés, hay muchas inconstitucionalidades, esperemos que así sea y que obviamente gente honesta y respetable, como son los magistrados de la Corte, pongan las cosas en su sitio, como además yo creo que nos lo merecemos. Hablemos de un toro que me ha llamado la atención porque no tengo la reseña, pero que ha sido muy importante para la ganadería, y es el toro debutante, de madre debutante y de abuela latina, lidiado por Ortega Cano. ¿Qué datos tenemos de este toro, doctor Gutiérrez? Esa es otra de las curiosidades de la ganadería, porque se ve que están muy bien documentado en ese sentido. El nombre de debutante fue porque su madre fue la primer becerra que nació en, creo que marzo o abril del 69, en La Esperanza, cuando era una finca recién comprada que se había pasado la ganadería para allí, y la vaca tiznada, que era una vaca cárdena, me acuerdo perfectamente de ella, tuvo una becerra. Entonces esa becerra llegó al tentadero y en el tentadero no se tuvo ninguna compasión especial, sino que ella fue aprobada a ley. Y entonces a papá se le ocurrió hacer honor al debut del primer parto de la ganadería allí, y entonces por eso era la número 9. Me acuerdo perfectamente de ella también, se le puso el nombre de debutante. Después, con Flor de Café, exactamente, con Flor de Café, viene un toro que me estoy fijando en la lista, que no me acuerdo el número, que no puede que no trascienda mucho, pero en todo caso el debutante, bueno, no lo encontré aquí. ¿Cuál es el nombre? ¿Debutante? Debutante de Ortega Cano, sí, eso fue por ahí en el 80 por ahí en el 89, por allá sí. Debutante, aquí está el 95, claro, 95 debutante, enero 9 del 87, Ortega Cano Manizales. Entonces este toro vino en la corrida, esta era la corrida de los Josés, que se acordarán todos, que eran pues, José Ortega Cano, que estamos hablando de él, Joselito y José Eslava Cáceres. Pepe nada Cáceres. Más y nada menos que era Pepe Cáceres. Claro. Y este toro le correspondió en el sorteo a Ortega Cano, y Ortega Cano se paró en los medios, pero no era pues un portagallola que ahora está tan concurrida los toreros poniéndose allá de rodillas, yo no sé para qué, pero eso es otro tema. Y él lo esperó en los medios exactamente. El toro pasó 13 veces. Al principio pensábamos que el toro que iba tan largo era que había salido suelto, y después, por cosa curiosísima, porque uno en los videos después sí que lo podíamos apreciar, el toro tenía un recorrido larguísimo, llegaba casi que hasta la segunda línea o primera línea de los picadores, daba la vuelta y volvía a pasar. Lo hizo 13 veces consecutivas. Y luego
Eso fue pues muy emocionante, pues puso la plaza, paró la plaza por supuesto, y luego el toro cumplió en varas sin mayores atributos como muchos toros cumplen en la suerte de varas tan mal ejecutada que la vemos en los últimos años, una suerte tan bonita y que se presta para tantas cosas. El toro cumplió. Yo creo que fue 2 veces al caballo, una vez le pegaron más, otra vez le pegaron menos, y luego fue un toro que tuvo unas características de buena clase, de calidad y de bondad, como hablábamos al principio. Y entonces fue fácilmente, diría yo, porque la gente se volcó a favor del toro y pidieron masivamente el indulto y el toro quedó vivo. Nosotros, por la familia que correspondía, o yo particularmente, le escogí un grupo de vacas con un buen número de familias distintas de la ganadería. Y el toro no fue malo, pero el toro no fue capaz de quedarse en la ganadería como semental, porque no tuvo la bravura suficiente para mantenerse allí. Y muchos de los toros, aunque tuvieron una buena calidad, terminaban en tablas. Entonces fue muy pronto que los vimos con las becerras en los tentaderos y luego al lidiar los primeros toros, que los lidiamos en plazas de menor compromiso, y allí nos dimos cuenta que el toro le faltaba raza en realidad para transmitirle a esa descendencia, y entonces lo quitamos de la ganadería. Pero esa historia del debutante por el debut del primer parto y del triunfador, que también fue otro toro indultado en Armenia, Paquirri, por el primer producto de inseminación artificial, que son 2 historias bien curiosas en nuestra ganadería. En un documento que yo escribí intitulado Toros y Literatura, hablé de este tema, que vale en este momento, vale la oportunidad para destacar. Digo, por estos lares de la tauromaquia no pueden faltar los caballeros andantes, como los concebía en sus reatas el doctor Ernesto Gutiérrez Arango, para bautizar sus toros con los nombres de quienes tomaron a cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes. ¿Cómo fue esa inspiración del doctor Ernesto siempre en el Quijote? Él era, pues, con su vasta cultura, que ya sabemos que es un orgullo para nosotros decirlo también, pues es un excelentísimo lector. Y él inclusive decía, el único libro que yo me he leído 2 veces ha sido El Quijote, por muchas razones, y él pues por cosas literarias sobre todo hacía unas explicaciones bien interesantes. Y leyendo Los Caballeros se me ocurrió sacar el listado, 23 caballeros andantes, sí. Con la única misión de bautizar las vacas de nota excelente, poquísimas, en nuestra ganadería poquísimas, que hemos sido, y yo manejo el mismo patrón que aprendí, somos durísimos en ese aspecto, por eso aprobamos tan poquitas becerras. Pero cuando salga una becerra excepcional, nosotros calificamos independientemente el caballo y los de a pie, así como en el colegio en la época de todos nosotros. Yo creo que de Javier también, a Javier le tocó de 0 a 10, a nosotros nos tocó de 0 a 5. En todo caso una vaca extraordinaria. Es más, nosotros no tenemos ninguna vaca 5-5 en este momento, tenemos una que se llama Rugero, que es 4-5, que es la de máxima nota de la ganadería, que ahora vamos a comenzarle a ver sus productos. Entonces dijo, vamos a bautizar las vacas de nota excelente así, y así es como hemos ido, pues, Beltenebros, Galaor, Pentapolín, Rotolando, Hablante, Banda Barbarán, Tablante, que es otro indultado. Bueno, así son 23, y fue una cosa muy curiosa. Y obviamente la gente inicialmente decía, oiga, ese nombre tan feo que le pusieron a ese toro, ¿eso qué es? Entonces, dependiendo de que fuera más amigo o menos amigo, abusábamos de la ignorancia y le hacíamos caer en cuenta que no había leído el Quijote.
Entonces, Claro. así fue una cosa muy curiosa. Obviamente, de paso se ha dicho, no necesariamente esas vacas con nota superior dan toros superiores, algunas sí, pero no todas, porque esto de la genética es algo muy complicado y yo lo digo siempre, y al doctor Humberto que lo sabe y técnicamente lo conoce también por su profesión y todo lo que ha hecho en la vida con las razas mansas, la genética es muy compleja, sobre todo cuando nosotros buscamos que tantas características confluyan para el gran toro, porque nosotros, el ejemplo que pongo siempre, la vaca de leche, que dé mucha leche, que dé muchos litros o kilos de leche, así sea azul o amarilla, pero que dé leche. Pero resulta que el toro, desde que salió, que si partió plaza, que dónde lleva la cara, que si está repitiendo, que si tiene codicia, que si salió suelto, y bueno, y así vamos del caballo, la misma cosa, y en la muleta otras 30 y pico de características. Juan Pedro Domecq tenía una lista de 54 características que las usaba en el tentadero y iba chequeando. Cada uno tiene pues su forma de matar pulgas, obviamente, pero yo hago para poder explicar esto, de decir uno de los mecanismos que tiene un ganadero como fue tan importante Juan Pedro Domecq Díez. Entonces, son muchas las características que tienen que encontrarse para que salga ese toro ideal que ya dije que no existía, pero que todos buscamos. Entonces, es algo que es complejo por la genética, pero que es algo de los nombres del caballero, pues es algo muy bonito y que a nosotros nos dio mucho orgullo saber de esta gran idea, porque en el fondo era un fondo literario más que taurino. En la reciente feria de Toros y Ciudad, que se ha llevado a cabo en Manizales apenas hace 20 días, usted ha lidiado, no sé exactamente, unos 12 toros más o menos, toros y novillos. ¿Qué balance puede hacer como ganadero de la feria? Sí, es que se lidiaron, aquí es la tercera vez que ocurre, la segunda vez en la Plaza de Toros de Manizales, que los aficionados prácticos compran su novillo. Aquí la vez pasada había más extranjeros, porque había un mexicano y tres ecuatorianos, un venezolano y dos colombianos. Este año hubo un mexicano, 2 ecuatorianos y 2 otros colombianos, que son aficionados prácticos, para definírselo a la gente, que ustedes saben perfectamente qué son, pero los debo definir ya que toqué el tema. Ellos no van a ser en ningún momento ni novilleros, ni matadores de toros, no piensan en tomar una alternativa, pero piensan en darse gusto y torear para ellos. Y entonces, así es como ya llevamos tres versiones que han sido novillos nuestros. Son unos novillos de 250 a 280 kilos, que unos con mejores capacidades que otros, pero de todas formas todos con mucha afición. Entonces esa fue la primera tarde, el día jueves, de Toros y Ciudad, donde se lidiaron 6 novillos, esos son heralitos, donde se lidiaron 6 herales, que de paso se ha dicho, embistieron bien y permitieron unas faenas mejores que otras. Algunos con la espada, que no tienen mucha experiencia, simplemente intentan una vez y declinan, cosa que no es nada grave, pero pues tiene un muy buen principio en este momento, donde ese es un factor que nos había hecho bastante daño. Y los otros 6 son los toros de la corrida, una corrida cinqueña, de las que ahora, como hablábamos con Javier, que habíamos hecho con ellas, pues que no se pudo lidiar en Arbeláez. Entonces se lidió aquí una corrida pues con todas las características para estar en una plaza de primera, y por fortuna sí salieron toros buenos y unos menos buenos, pero no hubo pues el toro que lamentar. Lo único de lamentar, desafortunadamente, fue lo que pasa siempre al final de las corridas, que no terminamos de redondear porque pinchan.
excepto Manuel Libardo, que se ganó el puesto de estar en la temporada venidera. Pues los otros toreros todos estuvieron bastante bien. Los toros les permitieron lucimiento, pero después nos pusimos a pinchar o se pusieron a pinchar y ahí llegamos pues al paso malo. Y entonces no hubo muchas orejas y la gente se enfría cuando hay tantos pinchazos al final, y de todas formas pues la plaza llena, pero llena es llena, los balcones y llena completamente, pues siempre da una satisfacción muy grande de que esa afición de Manizales esté y acompañó no solamente este festejo, sino los otros dos festejos de la novillada sin caballos y con caballos, acompañó a los toreros en una forma masiva. Para nosotros lo de los aficionados prácticos fue la primera sorpresa, había casi 4.000 espectadores y eso fue la primera sorpresa que no pensamos que iba a tener esa buena acogida. O sea que acaba de pasar la 25ª versión, esto es increíble, de Toros y Ciudad, cuando hace 25 años Germán Cardona Gutiérrez era el alcalde de la ciudad, amigo personal, y fuimos a decirle, venga, aquí hay que darle oportunidad a los muchachos novilleros, porque no tienen oportunidades. Ayúdenos con unos patrocinios, y cuando eso podía patrocinar las alcaldías. Y lo hizo en la primera feria mediante la lotería. El que compraba lotería no solamente corría el riesgo de ganársela, sino que le daban boletas y así se llenaba la plaza y así se llenó durante mucho tiempo, hasta que vinieron tiempos modernos y ya, pero Toros y quedó, Toros y Ciudad quedó, y ahí vamos, en 25 años, es increíble que se haya podido llevar esto durante tanto tiempo, es un orgullo para nosotros. Pero eso forma parte de la buena organización que tiene Manizales y que se lo debemos de reconocer. Pero entonces, el balance ganadero es positivo para usted, por lo que acabo de escuchar. Totalmente. Y sobre todo, otra cosa que hemos visto reciente y modernamente, esos toros inqueños, verlos embestir, da gusto, son definitivamente distintos y da gusto por su seriedad. Hay que torearles muy bien, obviamente, hay que estar a la altura de ellos, pero esos toros inqueños, qué sorpresas nos han dado en la forma como están embistiendo. Cuando su tío Hernán y su señor padre Ernesto deciden dividir la finca, la ganadería, su tío Hernán le concede a usted el privilegio de formar 2 lotes. Su tío Hernán, que lo quería mucho a usted, que le decía Miguelucho, y por otro lado también le permite que tire el caricello. Eso está en la historia, ¿eso es verdad o no? Claro, es que tú estás mejor informado que todo el mundo aquí. Eso sí te lo digo francamente. Sí, mi tío fue muy especial conmigo. Muy especial, yo le ayudaba cuando podía ayudarle en tentaderos y cosas que yo podía ayudarle, por supuesto, estaba allí, pero cuando ellos deciden, porque la ganadería estaba pues muy larga con un buen número de ejemplares y ya en la finca de Pereira estaba siendo incapaz de albergar ese número de cabezas, entonces yo tenía 12 años, 12 a 13 años, sí, 12, y entonces yo ya le ayudaba a papá con los libros, porque los libros los llevaba papá, y entonces me dijeron los dos, en el Tigre, que era la finca de Pereira, donde Hernán pasaba muchísimo tiempo, me dijeron, vamos a partir la ganadería, entonces tú que conoces la ganadería y que tienes los libros, vas a hacer en la siguiente forma, había 6 sementales en ese entonces, y vas a partir 3 y 3 sementales de la forma donde haya la equidad mayor, y a esos les pones a cada uno el número de vacas, que tenían 30, 32 vacas, no recuerdo exactamente, pero por ahí era el número de vacas, independientemente de las que estén paridas o no. La que esté parida pues se va a ir con su becerro, y la que no esté parida estará preñada y se va con su becerro en su vientre. Y así fue
como yo les consulté, lo de los sementales fue lo único que los consulté y les dije, son estos 6 sementales, yo pienso que deben ser así, me dijo, procede. Y ya cuando habíamos tirado a la suerte con una moneda, efectivamente, como lo dices, los 6 sementales que había, cada uno ya quedó con los 3 de ese lote y el otro con los 3 de ese lote, o sea que estaban repartidos los 6 sementales en 2 lotes equivalentes, pensé yo. Entonces ya vino lo del hierro de la ganadería. El hierro de la ganadería, de paso se ha dicho, cuando nosotros hablamos de Juan Pellicer Cámara, el que presidió en el 58-59 los toros y tuvo el incidente con Hostos, fue el que dijo en determinado momento, cuando ellos estaban pensando en la ganadería, que eso nos faltó de la anécdota, estaban pensando en la ganadería, dijo, ustedes son 2 hermanos Gutiérrez, entonces por eso la ganadería se debe llamar Dos Gutiérrez. Y ya como Dos Gutiérrez, con la partición de la moneda, ya no iba a ser sino de uno solo, entonces papá no había pensado en que iba a llevar su nombre la ganadería, sino esperando a ver quién tenía que conseguir un nombre adicional. Y así fue como yo mismo lancé la moneda y la ganó mi tío Hernán, y mi tío Hernán y hoy mi primo Jorge es el dueño de la ganadería Dos Gutiérrez, y papá adoptó de inmediato su nombre, como pasa en tantas ganaderías españolas, que las ganaderías llevan el nombre de su propietario. Y así fue, y por eso, aun cuando ya papá dejó de acompañarnos, la ganadería seguirá siendo siempre, mientras esté viva la tauromaquia, seguirá llamándose Ernesto Gutiérrez, que es el nombre original y es el nombre propio de la ganadería, y que mucho honor nos da además citarla. Y el doctor Hernán entonces se ganó el hierro y la divisa de los Gutiérrez. Claro, morado y plata, y nació el negro y oro de Ernesto Gutiérrez. Sí, señor, correcto. Oiga, doctor Miguel, y yo creo que la ganadería de ustedes es ya un verdadero encaste, y es un verdadero y único encaste en el mundo de esa mezcla de Murú de Santa Coloma. ¿Es verdad o es falso lo que digo? No, es verdad, y hay una cosa muy curiosa, porque tú sabes que Manolo Chopera lo trató de hacer en España, y le decía a papá, Ernesto, me ha recomendado dinamita y gasolina, eso no tiene lao, y él efectivamente tuvo una punta y parece que eran intoriables y que salieron de un genio y algo, bueno, ahí puede haber muchos factores. Lo cierto del caso es que cuando llega lo primero de Murube solamente, en el 52 y 54, como ya lo resoñé en el 52 ya dije, y en el 54 llegaron 30 vacas más, entonces se completaban 44 vacas y los 2 sementales. Eso al principio, entre que ellos no tenían mucho conocimiento, papá podía ser aficionado práctico, tener mucha o menos valor, pero de ganadería, de lidias, de manso, sí conocían perfectamente, pero de lidia no. Entonces yo me burlaba de papá y le decía que no distinguían un toro bravo de unas tijeras, porque eso al principio, pues con el manejo, y aquí no había quien manejara, eso tenía muchos inconvenientes y muchos tropiezos, pero de todas formas ellos fueron aprendiendo, porque eso al principio salía muy malo, pues yo no los vi, pero me consta y papá nos contaba de una corrida en el 56 aquí en Manizales, que hubo 1 o 2 toros que inclusive se echaron, que la gente brava tiraba un papel de una información que le habían dado, y había un toro que se llamaba el maestro que se comía el papel. Eso es lo más horrible que pudo haber pasado en el mundo. Entonces esos toros, eso no embestían, estaban aquí donde es el Otoño hoy, el Hotel de Manizales de los Termales del Otoño, que era una finca de Hernán, ahí era donde salían los toros, y esos toros fenotípicamente, y eran unos toros de altos, bueno, en fin, ellos estaban muy preocupados porque el futuro no lo veían bien. Hicieron una investigación, la hizo papá en el árbol genealógico, de ver, de acuerdo a los encastes, en el encaste de Vistahermosa,
ver que Santa Coloma, acordémonos que era la época donde Camino mataba toda la camada de don Joaquín Buendía, o sea, toda la camada Santa Coloma la mataba Camino particularmente, y estoy hablando de los años 60, un poquito para abajo y muchos para arriba, y entonces ese toro embestía mucho, y en el árbol, aunque fenotípicamente fuesen tan diferentes, este toro negro y más alto, y el otro, el toro cárdeno, si tenía saltillo, o negro si tenía ibarra, pero mucho más bajito, con los pitones más cortos, en fin, era algo diferente, pero en el árbol no eran tan distantes. Y entonces eso fue otra cosa de suerte, creo yo, porque no tenían mayores argumentos para decir, este tiene que ser el encaste que vamos a llevar. Y se llevaron 2 toros solamente, Avellano y Tabernero, y 2 toros que le dieron la vuelta, tenían, me acuerdo, en Quimbaya unos lotes bastante grandes de vacas, 38, 40 vacas, pero como esos toros estaban jóvenes, esos toros cubrían perfectamente y fue muy pronto que la ganadería comenzó a dar un vuelco, aún estando en zona cálida, un vuelco en su comportamiento. Y efectivamente, pues eran unos toros que eran muy astifinos, eran unos toros que pues muchas veces para las empresas no era fácil configurar el cartel, pero eso era lo que había y las otras ganaderías de Colombia tampoco estaban tan lejos. Y así se afianzó en Colombia con bastante fuerza, pues esa afición taurina que estamos hablando, de los abuelos posiblemente, o de los padres, viendo en generaciones en este momento, pero tenían unas corridas bien interesantes para ver y había unas corridas duras como en ese entonces era Dos Gutiérrez. Luego viene en el 69, que nace pues la debutante, o sea que se pasa la ganadería para la tierra fría y comenzamos con muchos problemas de aclimatación, una mortalidad infantil altísima, un desarrollo de los pitones penosamente pobres eran esos toros, algo que hemos ido pues, mejorando lentamente, pero tenemos otras cosas que cuidar y no se trata solamente de que tengan pitones y de pronto que vistan distinto. Entonces comenzamos a ver esa forma de la nobleza y la calidad para embestir que les dio la tierra fría, particularmente a esos toros que estaban en Quimbaya mucho más agresivos. Razón por la cual hubo otras ganaderías que dijeron, el doctor Ernesto tiene razón, él decía, este manoseo de estos toros, entrándolos a unas mangas cúpero, o sea, unos baños contra la garrapata de la mosca y el nuche, que había que manosear esos toros y esas vacas y los becerros, todos los lotes, cada mes particularmente. Digo, esto no le puede convenir a los toros tienen que estar más en una naturaleza libre, propia y tranquila. Y así fue como efectivamente comenzó eso a imperar en la esperanza y los toros a embestir de otra forma. O sea, mucho más pausada, se podía mirar la clase de los toros perfectamente, la bondad y la calidad, que son las palabras que yo tanto repito que es lo que nosotros hemos tratado de tener y en bastante parte lo hemos conseguido. Y entonces esa fue la historia, que me amplié muchísimo, como me amplío siempre porque no me pueden dar tanta confianza. Entonces esa fue la historia de ese cambio de la tierra caliente a la tierra fría también. Bueno, indudablemente que los entendidos están muy de acuerdo con esta apreciación suya en este momento de que el terreno tiene mucho que ver, el clima tiene mucho que ver en el comportamiento, ¿no? Sin duda, y el terreno frío, el clima frío le viene mucho mejor al ganado bravo que el clima cálido. Ahora, con todo esto que usted nos está contando, súper interesante, llegamos a un punto, y es que ahorita, ¿qué tenemos más? ¿Murube que Santa Coloma? ¿En qué porcentaje está ahora mismo la ganadería en ese Santa Coloma Murube? Hay más Murube en este momento. El Murube es más fácil de manejar para mí. El Santa Coloma, que nosotros lo tuvimos y que después con don Joaquín Buendía, cuando aún él estuvo al frente de la ganadería,
tratamos de traer otros sementales y por problemas sanitarios no se pudieron traer, y era, pues gracias a la inseminación artificial que nosotros pues fuimos los precursores con Vista Hermosa en Colombia, pues nosotros teníamos esa posibilidad de pronto de traer semen. Finalmente no lo pudimos hacer, pero a mí particularmente no he querido buscar más. No he querido buscar más en ese sentido porque no me siento capaz de manejar el Santa Coloma moderno. El Santa Coloma de ese entonces tenía muchas más uniformidades. Y yo no quiero hablar mal de un encaste que es el alma, pues es el segundo pilar del nuestro, que se entienda bien, pero simplemente como profesional y como genético, que la parte genética que tenemos que cuidar, pues francamente a mí el Santa Coloma me parece hoy muy difícil de manejar por todo lo que pasó con el Santa Coloma en España, que muchas veces por crecerle su tamaño para poder lidiar en Madrid, pues se cambió completamente una estructura de forma de embestir que tenían esos toros del 60 o del 65 que ya dije que mataba a camino. Sí, pero ahorita, por ejemplo, tenemos la quinta, que sí ha logrado un toro más grande, un toro de más cara, de más corpulencia física, y se está liando las primeras plazas de España y de Francia, y está dando unos resultados excelentes. Claro, eso es una gran noticia, lo de Revuelga, y eso es una gran noticia. No, y lo de la quinta me refiero también. Y lo de la quinta, sí, y lo de Escolar, que también es lo mismo, y sí, pero lo de Escolar es más albacerrada. Más albacerrada, de todas formas, es el origen del Santa Coloma, como lo de claro. Pero, exactamente, pero eso es un avance que hay que ver cuando se sigan y se acaben, uno nunca se acaban. Cuando se fijen más esos caracteres de algo que han recuperado, es una cosa admirable, pero todavía en este momento se me hace más fácil manejar con las herramientas que tenemos para poder mantener ese tipo de toro nuestro que metiéndome en ese tema. Ojalá haya tiempo en la tauromaquia de Colombia y en la vida mía para poderle echar mano otra vez a algo de Santa Coloma por ahí, por ese lado, que se están fijando condiciones y características propias deseables, que son las que buscamos y quisiéramos que se transmitieran. La ganadería adquiere su antigüedad en el debut en la Plaza de Manizales, pero recordemos que antes tuvieron un festejo en la ciudad de Palmira, sí, señor. Porque creo que a usted lo llevaron muy pequeño, ¿no? Pero lo llevaron. No, señor. No, señor, no, porque eso fue en el 52. Y lo de la antigüedad, en el 52 con los hermanos Marín, que eso para mí era historia que papá me contaba. Yo tengo la cabeza del primer toro, pues es un novillito, pero del primer toro tengo en la finca en Pereira, que logré rescatar la cabeza de ese primer toro. Pero ahí no se daba, aquí no estaba muy reglamentado como está en España, cómo se adquieren las antigüedades, porque es que en España pues es una cosa compleja y lidiar cierto número de novilladas sin caballos, después con caballos en tipo de plaza. Y entonces ahí no se adquirió la antigüedad en Palmira porque no era una plaza de primera. Pero en cambio, en agosto de 1953, con Pepe Cáceres, cuando ese era todavía Joselito Eslava, lidia el primer novillo de Dos Gutiérrez en plaza de primera, que era Manizales, y en realidad él no era matador de toros todavía, y por alguna razón que yo no sé explicar, en los anales de la asociación, me imagino, entonces había que dar una antigüedad, y no fue la primer lidia en Bogotá, que debería haber sido, sino que ellos dijeron agosto de 1953 Manizales, y se quedó como antigüedad de la ganadería, pero con absoluta seguridad fue después, y yo diría que lo lógico era al menos
lidiar la primer corrida en Bogotá, pero a eso no ocurrió con la antigüedad de dos Gutiérrez, que es la misma de Ernesto Gutiérrez, porque nosotros arrastramos, por ser unas ganaderías idénticas, entonces arrastramos cosas como ella, como la antigüedad, a Ernesto Gutiérrez. A veces fue Relampaguito el que abrió plaza, ¿no? El toro, el novillo Relampaguito. Así, sí, señor. Relampaguito es el que yo tengo. Estamos de acuerdo, sí, señor. Morenito de Valencia, Julián e Isidro Marín, ¿no? Isidro Marín, los hermanos Marín, sí, señor. Sí, señor. A veces no es fácil la recuperación de los toros indultados. Algunos se mueren y especialmente aquellos que son lidiados por rejones. De esos toros, de esos 74 toros indultados de su ganadería, ¿han muerto varios después del indulto? Dos solamente. El cacharrero, Armenia, Pepe Cáceres, tenía un puyazo prácticamente en el canal medular, y cuando vinieron ya, venían en camino por la noche de Armenia hacia La Esperanza, posiblemente un proceso inflamatorio que ya comenzaba le ocasionó un paro cardíaco o un paro respiratorio, cualquiera de los dos puede haber sido fisiológicamente. Ese fue el primer toro que tengamos en cuenta. Bueno, digo el segundo primero para no desordenarme. El Villancico, toro de rejones, Pablo Hermoso de Mendoza. ¿Qué año? Vamos a ver, Pablo Hermoso de Mendoza. En el 2014, enero 8 de 2014. Enero 8 del 2014. Pablo Hermoso de Mendoza. Sí, correcto. Ese fue el segundo. 50, sí, el número el 57, segundo toro que se nos muere a nosotros. No pudimos, en realidad, esos rejones de castigo, no, son bárbaros por crear una palabra. Es una pala. Es una pala y nosotros tratamos de quitarlos, pero había un neumotórax ya. Esos neumotórax no son fáciles de solucionar, casi que imposibles, pues así en esas condiciones que tenía los dos rejones que tenía el toro, ocasionándoles la rotura de la pleura y el pulmón. Entonces, bueno, fue una cosa complicada, porque esa sí era una curiosidad que yo tenía. El toro obviamente era de una muy buena familia y nunca pensamos que iba a ser para rejones, pero ese era un toro que yo sin duda, hubiese puesto a las vacas, y seguro que nos hubiese enseñado bastantes cosas, su comportamiento, su forma de transmitir esas condiciones de codicia, que tuvo un motor imparable, que no se le acabó la gasolina, como todos se acordarán, durante toda la lidia. Pero bueno, las cosas son así. El toro se murió también subiendo a La Esperanza, y desafortunadamente o afortunadamente son solamente dos toros. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos, dada la altura, los 3.200 metros donde están los corrales, eso es como estar dentro de la nevera, ¿no? Entonces, todas las condiciones, claro, todas las condiciones para las curaciones y el manejo técnico de las heridas, obviamente la aplicación de antibióticos, que es fundamental para ese proceso, yo creo que nos han ayudado a nosotros bastante a tener ese éxito en la sanación de tantos toros indultados, que todos han regresado a La Esperanza, excepto esos dos que llegaron muertos. ¿Desde cuándo, doctor Miguel, desde cuándo no se refresca con la ganadería? Nosotros tenemos un semen de un toro del Capea que trajimos hace 20 años ya. Con él no hemos vuelto, pero con él no hemos vuelto a inseminar. Ahora hemos estado en manos de unos toros de los últimos indultados, que hacemos unas pruebas cortas, digamos, y los retiramos,
y no hemos inseminado en este momento. Hay una cosa que vale la pena contarla porque pues, este grupo está muy interesante, esta charla, y sobre todo de gente con curiosidades y buenos aficionados. Del toro Flor de Café nosotros tenemos 283 dosis todavía. Ese toro hoy no nos sirve. Ese toro hoy, con la ganadería de hoy, ese toro no es capaz de mejorar nada de lo que hay. Lo que pasa es que yo estoy hablando con una facilidad aquí, como si fuera pues que esta fuera la ganadería mejor del mundo y como si fuera yo quiero ser muy modesto en que esto es la ocupación más difícil que hay, de más responsabilidad, por lo que implica una plaza llena y todos en manos del comportamiento de los toros. Pero obviamente la experiencia me da cierta razón para poder decir ciertas cosas que yo quiero que se entiendan muy bien, porque pues, decir, no, es que se está creyendo cosas que no son, ni más faltaba. Esto es lo más difícil, estamos metidos en lo más difícil, como ya lo dije, de la genética. Pero digamos, con las características que tiene la ganadería hoy, ese es un toro que, aunque fue mejorador en su momento, hoy no nos aportaría nada. O sea, por el fenotipo. Y por el comportamiento. Esos ¿no? toros eran de unas faenas con gran calidad, pero cortas. Hoy en día la tauromaquia no permite las faenas esas famosas que oímos, que en Madrid, que 18 muletazos, que un 70. Gran espadazo, y a ver hoy qué es lo que quiere la gente. Claro, sí, señor. 70. Entonces, es que el toro, la forma como ha evolucionado el toro es increíble. Cierto. Es una cosa donde tenemos el toro embistiendo. ¿Cómo embisten esas corridas españolas particularmente, en esas plazas de segunda que se lidian de 4.80 y como se deben lidiar los toros, y cómo embisten todos esos toros, por Dios? Sí. Eso es galopando en la muleta, y además, ¿cuántos muletazos resisten? Y son 70 muletazos, ¿no? Claro, sí, señor. Y si son la mitad ya no les sirve. Así es. Entonces eso es algo que hay que alabarlo también, y para poder entender pues mi teoría que se entienda como yo lo estoy diciendo. Doctor Miguel, entonces, si no es lo del café, es lo de Urquijo, y la historia cuenta también que su bisabuelo tenía ejemplares de los jesuitas que trajeron a Colombia para cuidar sus fincas y que fueron expulsados y quedaron pues sueltos y fueron adquiridos por su bisabuelo. Estas dos preguntas. No, yo sabes que no tengo esa información. No tengo esa información ni me acuerdo. No, porque es que los ganados de los jesuitas llegaron mucho antes, y esto es en 1910. Claro. Don Alfonso de Lugo, en 1543, es lo que la historia habla de que llegaron los primeros ejemplares bravos, y además con una finalidad de cuidar las tierras de los jesuitas, pero eso fue muchísimo antes. Y yo, con esta cosa de los carteles de la finaria que aparecen en 1910, 1911 y 1912, y posteriormente, pues no sé si no se lidiaron, o al menos los carteles no los tenemos, pero yo creo que la ganadería, la finaria, no tuvo mayor trascendencia. Y la historia que hay es de que quedaron esos carteles que la están anunciando, de quiénes la historiaban y a qué horas eran y no más. O sea, muy poco, que eso es un gran documento escrito, pero yo no tengo mucha de esa información en realidad. Y eran ganados tigreros, ¿no? Claro. Que eran criados exactamente en un hato que se llamaba el tigre en el llano. Que por allá fue que entraron los primeros ganados a Colombia, la Nueva Granada, pues, Colombia. Sí, señor, correcto. Entonces, estamos con lo de Antonio Urquijo. Correcto, que eso fue lo primero, pero de todas formas nosotros ahora no estamos inseminando con
con ningún toro murube, sino todos los sementales que tenemos padreando en este momento son cruzados. De todas formas, la pregunta ya la hicieron, pero la debo repetir. Nos hemos ido más hacia la línea murube. Si me preguntaste y no te contesté el porcentaje, yo diría que es entre 60 y 65 de murube y 40 o 45 o 35 de Santa Coloma, ¿no? En realidad, en el pelaje de los toros no más se ve, porque lo podemos ver en otra ganadería que también tiene murube, que es Salento, y Salento, que se ha ido y ha regresado más al Santa Coloma, vemos el porcentaje de toros cárdenos que tiene, que es muchísimo mayor al de nosotros. Refresca con la ganadería. Nosotros tenemos un semen de un toro del Capea que trajimos hace 20 años ya. Con él no hemos vuelto, sí, pero con él no hemos vuelto a inseminar. Ahora hemos estado en manos de unos toros de los últimos indultados, que hacemos unas pruebas cortas, digamos, y los retiramos, y no hemos inseminado en este momento. Hay una cosa que vale la pena contarla, porque pues este grupo está muy interesante, esta charla, y sobre todo de gente con curiosidades y buenos aficionados. Del toro Flor de Café nosotros tenemos 283 dosis todavía. Ese toro hoy no nos sirve. Ese toro hoy, con la ganadería de hoy, ese toro no es capaz de mejorar nada de lo que hay. Lo que pasa es que yo estoy hablando con una facilidad aquí, como si fuera pues que esta fuera la ganadería mejor del mundo, y como si fuera yo quiero ser muy modesto en que esto es la ocupación más difícil que hay, de más responsabilidad, por lo que implica una plaza llena y todos en manos del comportamiento de los toros. Pero obviamente la experiencia me da cierta razón para poder decir ciertas cosas que yo quiero que se entiendan muy bien, porque pues, decir, no, es que se está creyendo cosas que no son, ni más faltaba. Esto es lo más difícil, estamos metidos en lo más difícil, como ya lo dije, de la genética. Pero digamos, con las características que tiene la ganadería hoy, ese es un toro que, aunque fue mejorador en su momento, hoy no nos aportaría nada. O sea, por el fenotipo. Y por el comportamiento. Esos, ¿no? Toros eran de unas faenas con gran calidad, pero cortas. Hoy en día la tauromaquia no permite las faenas esas famosas que oímos, que en Madrid, que 18 muletazos, que un 70. Gran espadazo, y a ver hoy qué es lo que quiere la gente. Claro, sí, señor. 70. Entonces, que el toro, la forma como ha evolucionado el toro es increíble. Cierto. Es una cosa donde tenemos el toro embistiendo. ¿Cómo embisten esas corridas españolas particularmente, en esas plazas de segunda que se lidian de 4.80 y como se deben lidiar los toros, y cómo embisten todos esos toros, por Dios? Sí. Eso es galopando en la muleta, y además, ¿cuántos muletazos resisten? Y son 70 muletazos, ¿no? Claro, sí, señor. Y si no, si son la mitad ya no les sirve. Así es. Entonces eso es algo que hay que alabarlo también, y para poder entender pues mi teoría, que se entienda como yo lo estoy diciendo. Doctor Miguel, entonces, si no es lo del Capea, es lo de Urquijo, y la historia cuenta también que su bisabuelo tenía ejemplares de los jesuitas que trajeron a Colombia para cuidar sus fincas, y que fueron expulsados y quedaron pues sueltos y fueron adquiridos por su bisabuelo. Estas dos preguntas. No, yo sabes que no tengo esa información. No tengo esa información, ni me acuerdo, no, porque es que los ganados de los jesuitas llegaron mucho antes, y esto es en 1910. Claro. Don Alfonso de Lugo, en 1543,
es lo que la historia habla de que llegaron los primeros ejemplares bravos y además con una finalidad de cuidar las tierras de los jesuitas, pero eso fue muchísimo, muchísimo antes. Y yo con esta cosa de los carteles de la finaria que aparecen en 1910, 1911 y 1912 y posteriormente, pues no sé si no se lidiaron o al menos los carteles no los tenemos, pero yo creo que la ganadería de la finaria no tuvo mayor trascendencia. Y la historia que hay es de que quedaron esos carteles que la están anunciando de quiénes la historiaban y a qué horas eran y no más. O sea, muy poco, que eso es un gran documento escrito, pero yo no tengo mucha de esa información en realidad. Y eran ganados tigreros, ¿no? Claro. Que eran criados exactamente en un hato que se llamaba el Tigre en el Llano. Que por allá fue que entraron los primeros ganados a Colombia, la Nueva Granada, pues, Colombia. Sí, señor, correcto. Entonces, estamos con lo de Antonio Urquijo. Correcto, que eso fue lo primero, pero de todas formas nosotros ahora no estamos inseminando con ningún toro murube, sino todos los sementales que tenemos padreando en este momento son cruzados. De todas formas, la pregunta ya la hicieron, pero la debo repetir. Nos hemos ido más hacia la línea murube. Si me preguntaste y no te contesté el porcentaje, yo diría que es entre 60 y 65 de murube y 40 o 45 o 35 de Santa Coloma, ¿no? En realidad, en el pelaje de los toros no más se ve, porque lo podemos ver en otra ganadería que también tiene murube, que es Salento, y Salento que se ha ido y ha regresado más al Santa Coloma, vemos el porcentaje de toros cárdenos que tiene, que es muchísimo mayor al de nosotros. Javier. Sí, no, precisamente el problema que se puede suscitar aquí con murube es que si no refrescas oportunamente, pues puedes crear un pequeño inconveniente en la ganadería. Si la ganadería es corta, si la ganadería es larga, a lo mejor tienes más salidas, ¿no, Miguel? Sí, lo que pasa es que a mí siempre me ha preocupado mucho lo de la consanguinidad, que es una herramienta de doble filo. Claro. Hemos usado con unos inbreeding y con éxito unas veces y fatales en otras, pero eso hay que saber cómo hay que tener cuidado cómo se dosifica. De todas formas, en la tesis de grado de Marcelo, mi hijo mayor, él analizó unos parámetros bastante importantes y entre ellos la consanguinidad. Y la consanguinidad que yo pensé que estaba cercana al 10%, cuando todavía no es preocupante, pero hay que abrirle los ojos, no pasó del 5.48%. Y eso, pues hay formas de poderlo mantener y lo hemos podido mantener cuidándonos de los cruzamientos y no abusar de los inbreeding, porque los inbreeding son para mí más peligrosos que beneficiosos, pero muchas veces necesarios. Doctor Miguel, usted, su legado, usted lo recibió al pie del doctor Ernesto Gutiérrez, su padre. ¿Cómo va el legado de Marcelo? Marcelo y las niñas, pues Marcelo no Marcelo solamente... y las niñas, sí. Marcelo, claro, porque Marcelo no solamente fue ser veterinario, hacer su especialización en nutrición, que eso es otro gran adelanto para el manejo interno de nuestras cosas. Es un gran profesional y trabaja pues también fuera de estar metido en la ganadería ayudándome. Él tiene su parte de 50% de un trabajo con unas líneas comerciales de ganado de leche particularmente muy importantes, o sea que él y ese buen conocedor, como nosotros somos buenos campesinos y obviamente cuidamos el caballo, tenemos el caballo que nos enorgullece también decir en qué caballos trabajamos, etcétera, etcétera, o sea, por ese lado maravilloso.
y las niñas, un poco más Carolina, que es la menor, que es la que tiene la página. La página de Instagram de Ernesto Gutiérrez es completamente una idea, responsabilidad de ella, que el que no la haya visto la puede revisar en Instagram Ernesto Gutiérrez, y eso ha sido ella la aficionada capaz de ese esclavitud que son las páginas, y ella siempre me está diciendo, ella ahora está haciendo una especialización en Madrid en su economía, y entonces siempre me dice que le estemos mandando de las labores de campo fotografías, y eso lo hacemos cada que hacemos un herradero, bueno, los tentaderos, algunos apartes de los tentaderos, y es una gran aficionada, o sea que ahí yo lo único que tengo es darle gracias a Dios, porque como hemos visto en España, cuántas ganaderías importantísimas se han terminado porque a la descendencia no le ha interesado mantenerla, da tristeza. Muchas ganaderías de mucho renombre, y por mi lado, por eso lo doy gracias a Dios siempre de haber tenido unas personas pendientes y al lado, entonces entre todos se construye mucho más, se comentan muchas más cosas, es una maravilla porque vivimos en el mundo del toro prácticamente todos los días. Hay un tema interesante para el aficionado, disculpa Julio, porque es un tema interesante para el aficionado que a mí me lo han preguntado en diversas oportunidades, y aprovecho esta que tengo ahora con el doctor Gutiérrez para que de su propia mano nos pueda indicar regularmente cuántos partos tiene una vaca brava. Regularmente, no hablamos de la excepcionalidad, no, regularmente. 7, 8, 9. Con facilidad 12 o 13 partos. Ahora en la página, los que los vean, van a ver la vaca luchadora que tiene un número bien interesante de partos. Ahí la van a ver. Una vaca con 23 partos. Esa es la única, eso sí. Qué barbaridad. Oiga, doctor Miguel, ¿y es ternero por año? Sí, prácticamente. Increíble. Sí, pero mira, yo diría que 13 o 14, yo me subiría de pronto unos 2 años más, mientras las vacas, pero buenísimo, como todos los animales, estén comiendo bien y sanitariamente estén bien, o sea, los planes sanitarios de las vermifugaciones, las vacunas, mientras coman bien, paren cada año esas vacas en monta libre, porque es otra cosa la inseminación artificial, ya los porcentajes de fertilidad son menores, pero en monta libre dan un becerro cada año, y el estado de esas vacas da gusto verlas. La Esperanza es una gran tierra, un poco alta y costó mucho la aclimatación, pero son muchos años, como ya les decía anteriormente, pero tiene más ventajas que desventajas, indudablemente. Y además tiene tauródromo propio. Claro, eso fue lo que pasó en ese Congreso Mundial A. De paso se ha dicho, ahora les cuento que no sé si saben que los mexicanos se lanzaron a hacer otro Congreso Mundial después de que llevamos unos años sin hacerlo. Pero eso es un tema para ahora. Y que, perdón, se me fue la paloma, que era lo que iba a decir de lo anterior. Hablamos del tauródromo, le estaba hablando del sí, tauródromo. Que con el Congreso Mundial de Colombia, 1997, el primer Congreso Mundial de Ganaderos, a Juan Pedro le llamó mucho la atención de una disertación que yo tuve allá en Cartagena, hablando de la gimnasia funcional natural, o sea, el ejercicio natural, porque cuando eso se caían los toros en España. Se caían en esa forma que ustedes se acuerdan. Desafortunadamente había toros que había que apuntillarlos y que no se volvían a parar. Bueno, entonces a él le llamó muchísimo la atención, pues, ¿qué pasa? Al año tenía su tauródromo y al año puso a todos esos toros a hacer ejercicio. Y lo de la alimentación también le sonó bastante, que era otra cosa en la cual nosotros recalcamos mucho aquí. El ejercicio y la alimentación. Y ahí está, se dejaron de caer los toros en España. Y la gran mayoría de los ganaderos les meten su ejercicio. La gran mayoría. Y usted no necesita, porque la tierra es lo suficientemente pendiente para que ellos hagan el ejercicio de subir a comer a una parte y a comer a otra parte, tomar la sal en una parte y tomar la sal en otra parte. Y tienen que subir y bajar mucho.
Exactamente, eso fue, y ese era el planteamiento mío, que nosotros lo tenemos natural, y es exactamente todas las precisiones que acabas de decir, todas, y entonces lo hacen naturalmente. Así es, por la En, loma, al- por la loma. eh, en algún momento, doctor Gutiérrez, ustedes, pues no sé si ya tenían el encaste Murube Santa Coloma, compraron, adquirieron Conde de la Corte. No, no, lo que pasa, Conde de la Corte, nosotros, eso es lo de don Atanasio Fernández. Eso no prosperó, o sea, sí lo compramos, hicimos una importación por Barranquilla, por la estación cuarentenaria, nos salieron unas vacas positivas a tuberculosis que las tuvimos que sacrificar, el semental también se sacrificó, de eso quedaron unas muy poquitas vacas, quedaron 4 vacas para los Gutiérrez y 3 para nosotros, que no dieron nada, y eso lo eliminamos prontísimo. Es más, está en la reseña estricta de la ganadería como algo que se hizo, pero pues la prueba es que ni hablo de ellos porque no quedó absolutamente nada. Eran de Atanasio Fernández, que fue uno de esos momentos en que mamá quiso hacer un refrescamiento, entre comillas, que así lo entiende mucha gente la palabra, y eso no llegó a ninguna parte, no llegó a ninguna parte. Muy bien. Bueno, doctor Miguel, pues llevamos como hora y media en esto. ¿Qué nos queda en el tintero? Nada, alabar la idea de los mexicanos, que la nueva idea, la inicial idea, perdón, de ellos en 1993 fue reunir a los ganaderos del mundo. Todos decían, estos están locos, eso no les va a ir nadie. Y eso fue un éxito que se fue dando año tras año cuando alternábamos entre América y Europa los congresos ganaderos. Ya luego, por todas estas crisis que ha habido y pandemias y todo, en realidad no, pues porque el último fue en el 2013, que lo hicimos nosotros mucho más tiempo, más que pandemias, sino la situación económica europea hizo que los ganaderos ya no pudiesen moverse con la facilidad que lo hacían antes por términos económicos. Ahora traeré noticias al terminar este mes de que ojalá sea un congreso que traiga cosas positivas y que sobre todo que descubramos o nos comprometamos con ellos y que nos ayuden a tener más herramientas de presión para defender nuestra fiesta en Colombia. A eso iremos, a ese congreso. Es un congreso corto, pero ojalá sea nutrido, ojalá los españoles atiendan esta invitación. De Colombia iremos 4 o 5 ganaderos que yo sepa en este momento. De todas formas, ese es un tema que ya les contaré con todo gusto, porque para mí es un honor grandísimo estar con ustedes que saben tanto del tema y que están haciendo esta labor de informar, como ya lo dije. Muchísimas gracias a los tres. Una última pregunta, doctor Gutiérrez. Aquí tuvimos una entrevista con Victorino Martín y él nos dijo que ya lo de Joaquín Buendía es más Saltillo que lo de Ibarra, porque él eliminó todo lo de Ibarra. Esto, que es un error decir que lo de Joaquín Buendía es más en Saltillo, pero que también tiene Ibarra. ¿Cuál es su opinión? En realidad lo que pasó ahí, don Joaquín estuvo muchos años desafortunadamente sin poder estar consciente de todas las situaciones para el manejo de su ganadería. Luego él tenía muchos hijos, luego se partió en 4 o 5, Javier me corrige, en 4 o 5 puntas, y de todas formas ellos sí han querido las puntas que aún que aún están manifiestas en activo, volver al Santa Coloma de Saltillo, o sea, al Santa Coloma de los Cárdenos. Eso es completamente cierto lo que les dijo Victorino. Estamos totalmente de acuerdo. Pero solamente quedan 2, ¿eh? Sí, lo de Javier. Lo de Javier y lo de Revuelga. Y lo de Revuelga, exactamente. Claro, exactamente, solamente quedan 2,
ahí está una ganadería como esa. Muy bien. Muchas gracias, doctor Miguel Gutiérrez. Miguel, ha sido un placer, una muy buena tertulia, además muy histórica y con muy buenos recuerdos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa de Último Tercio. No, a ustedes un abrazo y gracias. Las gracias son para ustedes por hacer esta labor. Muchas gracias. Feliz doctor Miguel, quedamos en que me confirmaba si su tío le decía Miguelucho. Sí, le decía Miguelucho con mucho cariño y con mucho honor me da recordar eso y que lo traigas a colación. Así me decía. Muy bien. Miguelucho. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, doctor Humberto. Gracias a usted, Miguel. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. Excelente. Excelente charla con el doctor Gutiérrez. Y esperamos tenerlo muchas veces por estos canales. Muy ilustrativa y siempre muy amena y muy agradable. A la feria del Señor de los Milagros de Hacho del 2024, de este año. Y David Galván, el torero gaditano, cortó 2 orejas y salió a hombros por la puerta grande. Jesús Colombo, el venezolano, 1 oreja y 2 percances terribles, 2 volteretas tremendas sufrió. Y Juan Carlos Cubas, el torero de la tierra, pues fue silenciado en sus 2 oponentes. Ahora quedan pues 4 festejos por delante, 3 festejos por delante, para el sábado 2 de noviembre, para el domingo 3 de noviembre y para el domingo 10 de noviembre, que se cerrará se cierra el 17 de noviembre, quedaban 4, efectivamente 4 festejos. Muy bien. Humberto. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de la transmisión. En la técnica y en el control, Luis Quiñones, el Quiño. En la ciudad de Madrid, España, Javier Adrados. En la ciudad de Cali, Humberto Botero Jaramillo y este servidor, Julio César Quintero, que los invita a una nueva transmisión en pocos días. Mientras tanto, a todos les deseamos unas taurinísimas noches.